Doy gracias a nuestros hermanos del grupo de alabanza por la elección tan acertada que han hecho de las canciones para cantar esta mañana, porque efectivamente hoy vamos a hablar del nombre de Jesús, del nombre de Jesús. Y estaba pensando cuando cantábamos, santo es su nombre, santo es su nombre. ¿Qué es santo? Santo es apartado, especial, único, sagrado. Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. ¿Ya tenemos esto funcionando? Veamos. Sí, bueno, va un poco lento, pero sí. Vale, muy bien. El tema que vamos a ver tiene su base en el capítulo 19 del libro de Hechos, pasaje de 10 versículos, del verso 10 al verso 20. Y bueno, este pasaje va a ser la introducción y el que nos va a dar pie para hablar de lo que significa hacer las cosas en el nombre de Jesús. Y si os parece, vamos a tener una lectura de este texto, lectura comentada. Sí. Los que estáis siguiendo en vuestras Biblias seguramente vais a ver que hay cambios. Y es que yo he tomado cada tramo de la versión que, digamos, que me parecía más ilustrativa de lo que queríamos ver hoy. En este caso, lo que vemos en pantalla es de la Biblia de las Américas. Dice, esto continuó por 2 años. Lo que continuó por 2 años allí fue la tarea evangelística de Pablo, del apóstol Pablo, en la escuela de un tal Tirano. Lo habían expulsado de la sinagoga, prácticamente. Y en esta escuela, una escuela pública, donde se trataba de filosofía, se trataba de retórica, de matemáticas, etcétera, etcétera, allí alguien le cedió un aula. Y allí empezó a difundir el Evangelio en Éfeso. Eso duró por 2 años. Y bueno, para entrar un poco en situación, lo que vamos a ver, quizá para las mentes occidentales no tiene mucho sentido, pero sí lo tenía para aquellos que estaban en aquella ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, aparte de ser la sede del culto, un culto importantísimo, a Artemisa, los que leéis Reina Valera veis que pone Diana, es lo mismo Diana que Artemisa, era una ciudad con una tradición importantísima de magia y hechicería. Éfeso era la meca de la brujería. De tal manera que había, digamos, para cuando se hablaba de escritos, de escritos que tenían que ver con esto, con conjuros, con talismanes, con amuletos, etcétera, etcétera, se hablaba de las cartas efesias, las Efesia Gramata. Y había un buen negocio allí con todo esto, con los conjuros, con las frases mágicas, con los hechizos, con los encantamientos, etcétera, etcétera. Estaba muy, muy difundido, muy presente en la sociedad. Y dice que durante el ministerio del apóstol Pablo, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Junto con esta importante difusión y presencia de la superstición y de la magia, se difundió también la palabra del Señor. De tal manera que tanto judíos como griegos la habían oído, y aquí hay algo que nos llama la atención. Y Pablo hacía milagros extraordinarios porque Dios se lo concedía, porque no los hacía Pablo, sino que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y esto es una importante matización y detalle que subraya. Pablo no es un hechicero. Pablo no es un milagrero. Pablo no tiene poderes especiales. El que hace los milagros es Dios por mano de Pablo. Y aquí yo leí el otro día un libro que decía que Dios hace milagros, lo único que busca manos dispuestas a hacerlas por medio de ellas. Dios hace milagros cada día. Pero en este caso eran milagros extraordinarios, portentosos. Algo que impactaba fuertemente en aquella sociedad
acostumbrada a ver cosas que parecían milagrosas. De tal manera que incluso, fijaros, llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Y bueno, algunos comentaristas católicos dicen que esto da pie a, digamos, todo el culto que se hace a las reliquias, ¿no? Es decir, se justifica el culto a las reliquias por esto. Bueno, pues preciosa manera de pervertir el sentido de lo que decía el pasaje de Lucas. Precisamente no se trata de las manos, no se trata de los instrumentos, sino de Dios que obra a través de lo que quiere y como quiere. Bien. Pablo no solamente, es decir, Pablo no, es decir, los milagros portentosos que hacía Pablo y que se hacían inclusive por las prendas. Recordad que Jesús, aquella mujer que tocó su manto, ¿verdad? Que tocó su manto. Yo creo que en el capítulo 5, de hecho, nos habla de que Pedro pasaba y incluso su sombra, algunos se ponían, les daba la sombra y eran sanados. Bien, pues estas sanaciones no tenían que ver siempre con espíritus malignos, eran también de otro tipo. Yo sé que de esto hay mucho que hablar, mucha tela que cortar, pero no vamos a hacerlo en esta mañana. Esta mañana vamos a ir al nombre de Jesús, ¿sí? A ver. Y ahora pasamos a otra versión, a la versión de la palabra. Y fijaros ahí, bueno, los que tenéis, esto no lo conté, a ver, ¿cuántos hay aquí que tengan menos de 30 años? Tú tienes 30 años. Pero los que tengan menos de 30 años. A ver si se han hecho milagros portentosos y resulta que aquí todos tenéis menos de 30 años, ¿eh? A ver, ¿quién sabe esa imagen de qué película es? Pero habéis contestado los que los... A ti te ha pillado mayor. Sí. Veo que hay milagros portentosos entre nosotros, ¿eh? Pues El Exorcista, eso continúa estando hoy en día, en nuestros días, y también daría para mucho hablar y mucho tratar, cosa que no vamos a hacer, lamento defraudaros, pero es El Exorcista moderno, ¿eh? Pero allí había entonces, fijaros, unos exorcistas itinerantes judíos, exorcistas, que también, y aquí me interesa mucho subrayar esto, que también se servían del nombre de Jesús. Unos exorcistas que se servían del nombre de Jesús. El Señor, recordad lo que hemos dicho, que Jesús es el Señor, en sus exorcismos sobre los poseídos de espíritus malignos. Los exorcistas judíos tenían un cierto caché. En la sociedad efesia precisamente porque el nombre del Dios de los hebreos era un nombre innombrable. Y como tal nombre que no se podía nombrar ni se sabía exactamente su pronunciación, era un secreto que seguramente guardaba gran poder. De tal manera que los exorcistas judíos en el mundo pagano, en Éfeso en concreto, pues tenían un plus. El plus de tener algo especial, de estar en contacto con ese Dios al cual no podían nombrar. Y ahí nos dice que estos judíos eran hijos de un jefe de los sacerdotes. No. Bueno, ¿podría ser un sumo sacerdote? Bueno, no hay sumos sacerdotes que se llamen Esteba, eso está comprobado históricamente. ¿Sería acaso un judío renegado perteneciente a las familias sacerdotales? ¿O sería uno que se atribuía el título de jefe de los sacerdotes para darse la propaganda delante de aquellos efesios ávidos
por la magia de los judíos. Cuando decimos esto nos suena raro, ¿verdad? Que los judíos tuvieran contacto con el ocultismo, la magia, etc. Bueno, pues no es tan raro, ¿eh? No es tan raro. De hecho, Josefo transmite una tradición en la que dice que Salomón compuso todo un libro de conjuros para curar a la gente. Y bueno, no sabemos si esto es cierto o no. La verdad es que por lo menos esa era la noticia que corría. Y también los mismos judíos en la Misná afirman que nadie sabe el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, excepto el sumo sacerdote, que solamente puede invocarlo una sola vez el día de la expiación en el lugar santísimo. Por tanto, si no era jefe de los sacerdotes, conocía ese nombre. Y conociendo ese nombre, lo podía usar para hacer buen negocio, para darse fama y para tener un estatus dentro de los hechiceros de Éfeso por encima de los demás. Pues bien, la fórmula que usaban, fijaros, esto también me interesa mucho, la fórmula que usaban era esta: os conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia. 2 puntos. Y a partir de lo que querían. Ahí tenían el mantra, ahí tenían el poder, ahí tenían la frase mágica. Os conjuro por Jesús, a quien Pablo anuncia, y dice que los que así actuaban eran 7 hijos de un judío llamado Esceva, jefe de los sacerdotes. Y ahí viene algo que Lucas introduce en el relato y que es, bueno, la verdad es que es un poco jocoso, incluso burlón, diría yo. Y nos preguntamos, ¿por qué mete esa historia en este tono, no? Mete esta historia en este tono porque el propósito precisamente de Lucas, de Pablo y de los cristianos en Éfeso era distanciarse, marcar diferencia con todo ese mundo mágico de poderes que yo puedo manejar, de nombres de los que yo me puedo servir, etcétera, etcétera. Jesús es el Señor. Jesús es santo, es especial, es distinto de esos espíritus, es distinto de esas supersticiones. Jesús es el Señor. Dice, pero en cierta ocasión les contestó el espíritu maligno: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Quizás si lo hubiera dicho le diría, ¿vosotros de qué vais? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis burlaros de mí, un pobre espíritu maligno que habitó a este hombre? Y evidentemente la rabia de ese espíritu, en cuanto a los espíritus malignos, posesiones demoníacas, enfermedades mentales, etcétera, etcétera, también hay mucho que decir y mucha tela de que cortar, pero esta mañana no lo vamos a hacer. Otra vez lamento defraudaros. Bueno, y así que al propio tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos. Bueno, yo no sé si habéis tenido ocasión de ver alguna crisis en una enfermedad mental, alguna crisis violenta. La energía, la fuerza que se desata, lo incontrolable que se vuelve esta persona. Bueno, pues el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos. No había quien pudiera con él. Y no solo que no había quien por él, sino que repartió a diestro y siniestro, maltratándolos con tanta violencia, fijaros lo que dice, esto está casi risa, que huyeron de la casa desnudos y heridos. Aquellos que pretendían usar el nombre de Jesús salieron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos, es decir, todos los que vivían en Éfeso,
y que conocían y participaban de todo el tema de superstición, magos, brujos, encantadores, hechiceros, etcétera, etcétera, cuando se enteraron todos, el temor, fijaos, el temor se apoderó de ellos. Y vuelve a aparecer la palabra mágica, y el nombre de Jesús era glorificado. El nombre de Jesús no se glorifica por los exorcismos, por las curaciones. El nombre de Jesús se glorifica de otro modo muy distinto, que es el que vamos a ver a continuación. El nombre de Jesús era glorificado porque muchos de los que ya creían, y esto me dejó así, me dejó un poco descolocado, muchos de los que ya creían, es decir, muchos que se habían convertido, todavía no habían abandonado aquellas prácticas. En muchos casos porque eran su medio de vida. Y muchos de los que ya creían iban a confesar públicamente sus malas prácticas. Es decir, yo soy un mentiroso y un engañador, y lo que he hecho es tomaros el pelo a todos. Se desnudaron, confesaron y se arrepintieron públicamente. Y buen número de los que habían practicado la magia, tanto de los creyentes como de los que no, hicieron un montón con los libros de magia, se vendían o los poseían solamente algunos, porque estos libros de magia contenían las fórmulas, palabras mágicas, hechizos, y todos estos libros, el valor de ellos es que eran secretos. Porque si eran públicos y todo el mundo conocía, no tenían poder. Así que se vendían a un coste elevadísimo, con lo cual reportaba un buen negocio, por supuesto, a los queridos efesios. Buen número de los que habían practicado la magia hicieron un montón con los libros y los quemaron a la vista de todos. Quemaron sus naves, rompieron el hechizo, publicaron sus escritos, dejándolos sin valor aparente para los demás. Calculando el precio, resultó ser de 50.000 monedas de plata. Bueno, a nosotros esto de las monedas de plata, pues ya no las vemos, ¿eh? Las monedas de plata, sí que las había. La moneda de plata a la que se refiere ahí, bien, seguramente es un denario. 50.000 jornales se quemaron. El valor de 50.000 días de trabajo. El precio resultó ser de 50.000 monedas de plata. Así, fijaos, con el poder del Señor, no de los conjuros. Con el poder del Señor, el mensaje se difundía vigorosamente. Bien, este es el pasaje que he intentado leer y comentar un poco a la vez, que nos da pie a hablar precisamente de algo más cercano, más actual. Y preguntarnos qué cosas se han hecho en el nombre de Jesús. Porque aquellos exorcistas usaban el nombre de Jesús, lo tomaron para sus propios fines. Y esto ha sido una constante en la historia. Una constante en la historia que podemos ver, y aquí vamos a detenernos muy poco, porque todo esto ya lo sabéis vosotros. Bueno, las cruzadas y la Guerra Santa. O podríamos decir, las cruzadas que enviaba el Papa y la Guerra Santa que ordenaba Mahoma. Es decir, ambas se hacían en nombre de Dios. Ambas se dedicaban a invadir, a conquistar, a matar y a hacer violencia. Bueno, pues esto se hacía en el nombre de Dios, porque el nombre de Dios tiene poder. Dios está con nosotros. ¿Hay algún ejército que lo diga que Dios está con él? Los que sois más mayores que yo, a ver si os acordáis. ¿Os acordáis alguno de cuando en los años 60, los principios del 60,
en algunos partidos de fútbol cada equipo ponía un cura detrás de la portería arrodillado rezando? ¿Recuerda alguien o no? ¿Tengo razón o no tengo razón, Raúl? Dilo. ¿Sí? Tengo razón. Es decir, pues a ver Dios de qué equipo es. No, en ese caso tendría que haber empate, ¿no? Bueno, también se hacía eso en nombre de Dios, buscando el poder del nombre de ese Jesús a quien predica Pablo. Vino la Reforma, que nos llenamos la boca, ¿verdad?, con la Reforma. Pues la Reforma fue una época de tremenda violencia en nombre de Dios, tanto de un lado como de otro. En el bando católico perseguían a los protestantes. En el bando protestante perseguían a los católicos. Y algo que se dice muy poco: los protestantes perseguían encarnizadamente a los anabaptistas, a sus hermanos que querían vivir unas vidas de fe y de espiritualidad desconectadas y ajenas al sistema económico-político que les resultaba opresivo. Y por lo tanto tomaban la decisión de bautizarse de nuevo. Y muchos de ellos morían torturados, ahogados en agua, bautizados otra vez. Pues por la misma época tuvo ese hecho tan controvertido, la conquista de América, o el descubrimiento de América, ¿verdad? Y eso trajo aparejadas muchas penalidades. Bueno, ahí hay tanta discusión, ¿eh? Sabéis que la conquista se hizo en nombre o bajo el signo de la cruz y la espada. Y hay que decir que hubo muchos frailes sinceros y buenos que lucharon porque la espada no se impusiera, pero en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, la espada iba por delante de la fe. Y esa conquista se justificaba porque el Papa, en nombre de Jesús, había dado la autorización y el permiso para que pudieran disponer de aquellas. Sé que hay muchos matices en esto y también que hay mucha tela de cortar. Pero también aquello se hizo en el nombre de Jesús. A continuación tenemos las guerras de religión en Europa. ¿Cuánta guerra, cuánta sangre corrió? Enseguida pensamos, los españoles en los Países Bajos. ¿Y en Alemania? ¿En los países protestantes? ¿Y en Francia? Guerras interminables que ocuparon casi todo el siglo. Por Jesús. En el nombre de Jesús. Y bien, vamos a hablar también de la caza de brujas. La caza de brujas. ¿Sabéis dónde en la época ya más reciente, más desarrollada, se desarrolló una caza de brujas, digamos, muy fanática? ¿Y por parte de quién fue? En los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América, precisamente una caza de brujas desatada por los puritanos evangélicos o protestantes. Los puritanos se habían ido, son los fundadores que llegaron con el Mayflowers a Estados Unidos, se habían ido huyendo de la persecución que sufrían en su país. Y en el nombre de Dios se establecen allí y años después se dedican a acusar, a cazar, a matar y a ejecutar mujeres que por alguna razón les parecían brujas. Otra vez en el nombre de Jesús. Y esta Biblia encadenada, bueno, esto hay también mucha discusión. Si leéis en internet, los articulistas católicos niegan que la Iglesia Católica haya en algún momento prohibido la lectura de la Biblia. En parte tienen razón. La lectura de la Biblia no estaba prohibida para aquellos que estaban autorizados a hacerlo, es decir, para el clero, etcétera, etcétera. Para el vulgo, si no había una prohibición expresa, sí había una prohibición de hecho, y era perseguida. Y a mí, yo cuando leo cosas que se refieren a la historia,
cuando son cosas que yo he vivido, pues la verdad es que me duelen. O sea, yo recuerdo mi abuela Encarnación, era hija de una familia de guardias civiles. Pues ya sabéis, guardias civiles de principios del siglo XX. Y ella se convirtió alrededor del año, no sé exactamente la fecha, alrededor del año entre 1910 y 1920. Y le regalaron una Biblia. Y sus padres le pillaron la Biblia en casa y se llevó una buena paliza. Se llevó una buena paliza. Y muchos de vosotros conocéis historia. Así que, aparte de la discusión erudita si fue o no fue, los poderes fácticos impedían, en nombre de Jesús, la lectura del libro que habla de Jesús. Y cuando decimos esto, decimos, uff, qué malos. Qué malos son ellos, que hacen estas cosas. Pero tenemos también las cosas que se hacen ahora en el nombre de Jesús. Todos conocéis, hasta hace poco había aquí, hasta hace unos años había aquí en Valencia varias secciones, no sé si las hay ahora, de Pare de Sufrir. De Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. Pare de Sufrir en muchos países ya está, digamos, disuelto y perseguido. Es decir, era un engaño en el que prometían en el nombre de Jesús una vida sin sufrimiento y en lugar de parar de sufrir, ellos no paraban de robar, básicamente. Pero lo hacían en el nombre de Jesús. Predicaban el Evangelio. De una manera, digamos, sin comparación, mucho más matizada. Mucho más matizada. Porque esta mañana yo quiero ser respetuoso y no quiero ofender a nadie. Pero todos sabemos que se anuncian, aquí no se lee bien, pero ahí pone, servicio sobrenatural de milagros, domingo a las 6 de la tarde. Servicio sobrenatural de milagros, domingo a las 6 de la tarde. Y esto tiene que ver con muchos hermanos nuestros. No voy a entrar en si es obra del Espíritu Santo o si no lo es, porque yo no soy quien para juzgar. Pero sí sé que a Dios no se le cita en una agenda. Tenemos algo bastante más escandaloso. Esta foto que aquí no se ve, ¿sabéis quién es? ¿Alguien sabe quién es este hombre? Benny Hinn, ¿quién lo ha dicho? ¡Ah! Está enterado. Benny Hinn. Benny Hinn monta unos espectáculos formidables en nombre de Jesús, en los que se dedica a soplar y hacer así con la chaqueta, y todos caen por el influjo del Espíritu Santo de espaldas, ¡pam!, se caen al suelo. En el nombre de Jesús te tiro al suelo. Bueno, y todos conocéis, o muchos conocéis, lo que está en corriente, en boga hoy en día, el Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué viene a decir el Evangelio de la Prosperidad? Pues que Dios me ha hecho próspero, Dios me ha hecho triunfador, y entonces lo que yo hago es lo que dice ahí arriba. Yo decreto, yo declaro y yo desato, yo decreto la bendición de Dios, yo decreto la prosperidad de mis finanzas, yo decreto el amor en mi familia, yo decreto la salud para mí, yo desato los poderes demoníacos que impiden que me lleguen esas bendiciones, y yo declaro que soy un triunfador. En el nombre de Jesús, por supuesto. Porque todo esto va precedido de la fórmula correspondiente. Y no, bueno, yo no sé si estáis acostumbrados a verlo o lo habéis visto en determinados ámbitos del círculo evangélico en España. Digamos, el mantra que significa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Y a continuación, lo que queramos. Esto me traía a la cabeza el texto de Mateo 7:22. Fijaos lo que dice Mateo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y lo que contesta el Señor ya lo sabe. No es necesario que yo lo explicite. Obviamente esto nos lleva a decir lo que digo antes. Nosotros no hacemos eso. O son muy malos o están equivocados. Pero nosotros no. También me atrevo a cuestionarme primeramente a mí y a proponeros que os cuestionéis vosotros también la forma en la que nosotros utilizamos, invocamos y vivimos en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Un momento solamente para intentar definir malamente lo que significa el nombre. El nombre en el mundo antiguo, especialmente en el mundo semita, no es un apelativo, es decir, como ahora. Ahora, por ejemplo, yo a mi hijo le llamo Ramón. ¿Por qué? Porque es un nombre sonoro que me gusta. Y bueno, y así pues lo confundieron de Ramón y no será Vicente o Francisco o Pepe. Es decir, hoy en día el nombre es un nombre que tiene que ver con un gusto quizá estético de los padres por lo general. No era así. En el mundo antiguo el nombre intentaba expresar la actividad y el destino del nombrado. De tal manera que el nombre, si era el adecuado, llegaba a describir y a simbolizar a la persona misma a la cual nombraba. Por ejemplo, Jacob es el suplantador. Abraham, padre de multitudes. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí no he puesto uno. ¿Y Jesús qué quiere decir? Aquí ya da igual tener más de 30 años, ¿eh? Uy. Jesús salvará, Jesús salvará. Pero el nombre, exactamente, es Jesús es Dios salva. No puede estar mejor puesto. No puede estar mejor puesto. Jesús describe a su persona, al igual que estos otros nombres. Ahora bien, el nombre en concreto de los dioses en el mundo pagano, y esto ya lo hemos adelantado antes, el nombre de un dios era la clave, la llave, la forma de conjurar, la forma de invocar a un dios de tal manera que cuando yo conozco el nombre de ese dios puedo entrar en contacto, en negociaciones, en tratos con él, puedo en cierta manera domesticarlo y servirme de sus poderes, servirme de sus atribuciones. ¿Para qué? Para llevar a cabo mis fines. Para tener fertilidad, para que las cosechas sean abundantes, para ser próspero y también para que mi vecino no lo sea, para aquel que odio que tenga su merecido. Conocer el nombre de Dios, nombrar a Dios, era la capacidad de obtener de Él lo que yo quiero. Pero hemos dicho que el nombre de Jesús es santo. Hemos cantado eso, ¿verdad? Santo es tu nombre. El nombre de Jesús se nos revela como algo absolutamente distinto y diferente. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Filipenses 2, hemos cantado, pero la canción no era literal. Dios le engrandeció
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el nombre sobre todo nombre porque Jesús es el Señor. Nadie hay por encima de Jesús. Nada. Y además Jesús es indomesticable e insobornable, al contrario que los demás dioses. Dios le exaltó a lo sumo y como ha comentado Dani, muchas gracias por decirlo, bendito sea Dios, que nos permite doblar nuestra rodilla y confesar que Jesús es así, ahora, y no por obligación, sino por convicción. Bien, pues con esto en mente, quisiera pasar, y ya con esto termino, a qué es lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Hemos visto muchas formas de hacerlo mal. Hemos visto muchas formas que escondían, como decíamos en el título del sermón, que querían ser talismanes, conjuros o pretextos. ¿Qué es lo que la Biblia nos propone que hagamos con el nombre de Jesús? Bueno, obviamente el Señor les dijo a sus apóstoles que en su nombre echarían fuera demonios y que en su nombre harían milagros. Y así sucedió. Y así sucede en algunas ocasiones. Pero son milagros extraordinarios. Si los milagros extraordinarios se hicieran a cada minuto, dejarían de ser extraordinarios. Dios hace milagros en nosotros y entre nosotros a cada momento. Pero son de esa clase de milagros que no son espectaculares. Porque el milagro espectacular no tiene como finalidad una demostración del poder de alguien que maneja a Dios, sino la demostración del poder de Dios que maneja y utiliza a sus siervos para predicar en medio de unas sociedades oscuras, supersticiosas y oprimidas. Todo lo contrario. Pero vamos a ver algo más sencillo, algo más de a pie. Algo que seguramente todos podemos hacer, todos podemos y debemos hacer. Lo primero que hay que hacer con el nombre de Jesús, lo primero que tengo que hacer yo, y lo primero que tiene que hacer cualquiera de nosotros, y cualquiera de los que todavía no han entregado su vida a Cristo, es creer e invocar el nombre de Jesucristo, porque este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y creer no es afirmar que lo hay, que existe. Creer, ya lo hemos dicho muchas veces, es depositar nuestra confianza en todo lo que Jesús es y en todo lo que Jesús ha hecho. ¿Y qué es Jesús? Dice Jesús, yo les he dado a conocer tu nombre. Jesús es Dios. Jesús se revela a Dios. Y tengo que aferrarme a ese Jesús que es Dios y que siendo Dios es Señor, porque ha tomado mi lugar en la tierra, porque ha tomado mi lugar en la cruz, porque ha resucitado para mí. Y todo eso tengo que creerlo confiando y entregando mi vida para seguirle como Señor, como el único que tiene autoridad, como el único que tiene poder en mi vida, porque es Jesús, el Dios que salva. Recordad otro texto, no hay nombre bajo el cielo, quizá después podéis tocar esa canción, no hay nombre bajo el cielo que te pueda salvar, solo Jesús. No te vas a salvar tú con los poderes que consigas de nada ni de nadie, solo Jesús con su poder puede salvarte, puede salvarme a mí. Y en su nombre he de creer. Y he de invocar su nombre porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En el nombre de Jesús hemos de ser bautizados. ¿Cuántos de aquí han sido bautizados en el nombre de Jesús? Todos. Todos. Bien, ¿y qué significa ser bautizados en el nombre de?
Pablo lo aclara muy bien. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y en otro texto dice, de los que hemos sido bautizados en Jesús, de Jesús o de Cristo hemos sido revestidos. El bautismo significa, bautizarme en Jesús, significa que yo muero con Jesús. Mi vida, mi yo, mi capacidad de dirigir y gobernar mis días, mueren con Cristo y luego resucito con Cristo, soy levantado de la muerte con Cristo y de Cristo estoy revestido, es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y esto tenemos que creerlo desde la confesión de que Jesús es el Señor. ¿De Cristo andamos revestidos, hermanos? Tenemos que orar. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Qué decimos al final de la oración? Todo te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por lo menos lo hacemos verbalmente. Ahora, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Pues aferrarnos a que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Y ahí le pedimos al Padre, dame, 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 dame. Y nos olvidamos de la segunda parte del texto. Lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que yo encuentre trabajo, ¿no? Para que mi mujer pues me quiera más, ¿eh? Y para que mis hijos no sean tan ásperos conmigo. Y, bueno, y cada uno de vosotros le podéis añadir cosas, ¿eh? Todo lo haré para que sea glorificado el Padre en el Hijo. O sea, todo lo hará el Señor para que por medio de nuestra vida, sea en las circunstancias que sea, que Él permita y quiera que pasemos por ellas, Cristo se glorifique en nosotros y de esta manera el Padre sea glorificado. ¿Cuántas veces entonces, pregunta para Rubén, en mis oraciones yo estoy tomando el nombre de Dios en vano? Es decir, cuando lo tomo en vano, no es en vano. Es con la intención consciente o inconsciente de manipular a Dios. Lo cual no es ni más ni menos que tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado. Tenemos también que encaminar nuestros proyectos en su nombre. Nos habla en la tercera carta de Juan de una serie de personas que tenían que ser acogidas por otra iglesia porque se habían puesto en camino por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Aceptar nada no porque fueran orgullosos, sino porque aceptar cosas de los gentiles comprometía su testimonio. Hacer proyectos, los planes para mi vida. Yo declaro que el plan de Dios para mi vida, en nombre de Dios. Los hermanos se pusieron en camino por amor del nombre de Él, porque los recursos, las fuerzas, lo que venía de otros, comprometía realmente la gloria y el nombre de Dios. Y como ellos amaban el nombre de Dios, los planes de su vida se hacían de acuerdo con esto. Pensemos en mis proyectos de vida, en tus proyectos de vida. ¿Qué quieres? ¿Para qué luchas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué nos levantamos cada día? ¿Qué hay en nuestra mente al final? ¿El amor del nombre de Jesús? Él ha de ser nuestro proyecto y evidentemente nuestro proyecto, si es el nombre del Señor Jesús, va a condicionar muchas cosas. Quizá no vamos a poder aceptar cosas de otros. Solamente esperaremos lo que Él nos da.
Vamos a continuar. Obviamente tenemos que predicar en el nombre de Jesús. Eso era obvio. Y eso era lo que les reprochaban las autoridades judías a los apóstoles cuando estaban en Jerusalén. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. No voy a entrar mucho en esto porque creo que hemos hablado ya bastante antes de las predicaciones, sermones, espectáculos, etcétera, que se hacen en el nombre del Señor. Lo que sí quisiera decir es que cuando predicamos en nombre, o debemos de hacerlo, en el nombre del Señor. Significa hacer algo en nombre de, si yo digo, yo vengo en nombre de Pedro Sánchez aquí a decir. Es decir, yo no puedo decir otra cosa de la que me ha dicho el jefe del gobierno que te diga. Cuando yo predico en el nombre de Jesús, tengo que venir a decirte exactamente lo que Dios quiere que diga. Porque el nombre que ha de ser obedecido, aceptado, escuchado, tiene que ser el nombre sobre todo nombre. Y no faltan predicadores. Y quizá entre nosotros o yo mismo, en los que muchas veces o en ocasiones puede haber ansias de protagonismo, de predicarnos a nosotros mismos. Y hombre, qué bien hablado. Los hombres nos tenemos que predicar a nosotros. Predicamos en nombre de, somos embajadores en nombre de Cristo. La gloria, el poder, la bendición está en la palabra de Dios y no en el mensaje. Tenemos que predicar en el nombre de Cristo. Y ya para terminar voy a entrar en otros temas quizá más prácticos. ¿Qué tenemos que hacer en el nombre de Jesús? Pues reunirnos. Reunirnos y recibir al otro. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, vuelta a la palabra, en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Es decir, hay una bendición especial por reunirse. Una presencia especial, por supuesto, Cristo habita en nuestros corazones. Pero cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, si son 50 también. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, aquí estoy yo en medio de ellos de una manera especial y bendecida. Y también cuando estamos reunidos podemos recibir a otro. Y hay que recibir a ese otro, como dice el Señor, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Bueno, niños ahora no pueden estar en la escuela dominical, no. ¿Sabéis el contexto del pasaje? Los niños son aquellos que son sencillos, que son humildes, que son obedientes, que confían. Si no fueseis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. No está hablando de niños de pequeña, de corta edad, sino niños de espíritu. Y los niños también son necesitados, necesitan de otros. En el nombre de Jesús hay que reunirse y recibir y acoger al otro, al niño que entra. Y meditaba, 2 o 3, hombre, aquí somos más de 2 o 3. Y somos, no sé, la mañana, no los he contado, ya 35, 40 personas somos aquí, sumadas, evidentemente, a las personas que no pueden reunirse y que nos están escuchando por medio de la retransmisión. Pero muchas veces hay que hacer una comparación. Una cosa es pasear con mi novia y abrazarla, y otra cosa es que me mande un WhatsApp donde me diga que me quiere. Hay una bendición especial en la presencia, en el paseo. Y eso es algo que no debemos de perder, y de lo que corremos riesgo de perder si normalizamos la situación en la que estamos. Esto es provisional, esto tendrá que terminar. Pero no debemos de dejar que eso haga impacto, mella en nuestra forma de entender la comunicación, la comunión.
Comunión no es solo comunicación. Comunión es compartir, convivir, estar cerca, reunirse. Y eso es absolutamente necesario para nosotros y para recibir a los otros. Y da igual que sean 35 que 50. Estábamos hablando el otro día en el Consejo de la necesidad de comunión que tiene la Iglesia. Pues bueno, la comunión puede ser de 2 o 3, o de 6. Y en estas circunstancias especiales, excepcionales en las que vivimos, quizá no puedas venir a reunirte aquí. Quizá no sea el lugar adecuado. Quizá hayan situaciones inconvenientes. Los hay, hermanos. Y hemos de entenderlo y comprenderlo. Pero podemos acoger en nuestra casa a 4 o a 6. No podemos dejar de vivir la reunión y la presencia en el nombre del Señor. Juntarnos en esta casa no para pasar, para hacer una juerga, no para hacer lo que haya que hacer en el nombre del Señor. Es decir, este tiempo va a ser para el Señor, para glorificarle, para compartir, para reforzar nuestra fe, para afirmar nuestros vínculos en Él. Y eso es una necesidad, sea de 30 o sea de 4. Pero necesitamos eso. Y hacerlo en el nombre de Jesús. No en otro nombre. En el nombre de Jesús. Otro asunto que debemos de hacer es sufrir y ser odiados. Ay, qué poco pedimos esto, ¿verdad? Sin embargo, en el nombre de Jesús, tenemos que estar dispuestos a ser considerados dignos de sufrir afrentas por causa de su nombre. Sabiendo que el Señor Jesús decía que todo el mundo os odiará por causa de mi nombre. ¿Cuántas veces en el nombre de Jesús pedimos quedar bien con todos, estar bien con todos, en lo que dependa de nosotros, sí? Pero el cristiano no es monedita de oro que va a gustar a todo el mundo. Va a haber oposición, va a haber odio, va a haber rechazo, y nosotros tenemos que responder en el nombre de Jesús, con amor y mansedumbre, y con un espíritu de gozo delante del Señor por considerarnos dignos de sufrir por su nombre. En el nombre de Jesús tenemos que glorificarle, lo hemos visto, ¿verdad? El nombre de Jesús tiene que ser glorificado en vosotros. Decía Pablo, que sea que viva o que muera, el nombre de Dios sea glorificado en mí. La gloria de Dios no está en que todo nos vaya bien en la vida. La gloria de Dios no está en que se realicen mis proyectos, en que se cumplan mis sueños. La gloria de Dios está en que yo viva, sabiendo que Él es mi Señor, sabiendo que Él por medio de mí hace milagros, sabiendo que por medio de mí, por medio de nosotros, por medio de la Iglesia, acogemos, recibimos. Esa es la gloria. Así se glorifica a Dios. Y la última cosa que quiero señalar es que en el nombre del Señor lo que no hay que hacer es blasfemar. Obvio, ¿no? Sin embargo, ¿qué decía Pablo? Que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de él. Habría que pensar y poner delante del Señor nuestras vidas y ver hasta qué punto nuestras vidas, en lugar de glorificar al Señor, son causa de que la gente hable mal de Dios y que blasfeme su nombre. Bendito sea el Señor por su palabra. Quiere y hace con nosotros. Poniéndome yo el primero, quiero ser dócil a su palabra. Estas son cosas que no se aprenden en un momento. Tenemos que aprenderlas cada día, vivirlas cada día, experimentarlas cada día. Que Él nos ayude a que cada día podamos ir viendo en nosotros la realidad del poder de su nombre que nos transforma a nosotros
y no es para transformarle, cambiarle o manipularle. Que el Señor nos bendiga.